En este preciso momento hay una verdad espiritual que muy pocos se atreven a decir en voz alta, pero que tiene el poder de cambiar radicalmente el rumbo de tu vida. Existe un versículo que ha permanecido como un misterio para muchos, un versículo que cuando se activa en fe, rompe cadenas que llevas arrastrando desde hace años, cadenas que tal vez heredaste sin darte cuenta, cadenas que han marcado tu historia con derrotas repetidas, enfermedades que se repiten de generación en generación, puertas que parecían cerradas con candados invisibles y sueños que siempre se rompen justo cuando estabas a punto de alcanzarlos. Y lo más impactante es que mientras tú pensabas que esto era casualidad, que era mala suerte, que era parte de la vida, en realidad lo que estaba ocurriendo era una guerra espiritual silenciosa que te tenía atrapado sin que supieras cómo escapar. Pero escucha bien, este versículo no es una frase religiosa cualquiera, no es un adorno litúrgico, no es un pasaje más de la Biblia, es un decreto celestial que cuando lo tomas y lo declaras con fe, se convierte en un martillo que rompe cadenas, en una llave que abre puertas cerradas, en un escudo que detiene maldiciones y en un río que arrastra toda la suciedad espiritual que intentó contaminar tu vida y la vida de tu familia. Tú no estás aquí por casualidad, tú no abriste este video porque sí, el Espíritu Santo te trajo hasta este lugar porque quiere hablarte directamente, porque sabe lo que has estado viviendo, porque conoce las lágrimas que nadie ha visto, las oraciones que parecían no tener respuesta, las noches donde el cansancio y la desesperanza eran tan fuertes que hasta respirar se sentía como un esfuerzo inútil. Este mensaje no es entretenimiento. Este mensaje es un llamado de emergencia del cielo a tu vida. Es la voz de Dios buscándote en medio del ruido de todo lo demás. Es la prueba de que Él todavía tiene un plan contigo. Y si decides quedarte hasta el final y hacer lo que aquí se te va a enseñar, experimentarás que lo imposible se hace posible, que las maldiciones se rompen y que los caminos que estaban cerrados se abren delante de ti, como cuando Dios abrió el mar rojo frente a su pueblo. Este es tu momento, este es tu llamado, este es el principio de tu liberación. Y ahora quiero hablarte directamente a ti, porque mientras escuchabas lo que acabo de decir, en tu interior se encendía un eco, una voz silenciosa que te decía que lo que estás oyendo tiene que ver contigo, porque tú has sentido ese peso invisible que no sabes cómo explicar. Tú conoces ese cansancio que no se quita, ni con horas de sueño, esa opresión que se posa sobre tu pecho en las madrugadas y que te hace despertar con la sensación de que algo anda mal, aunque no sepas exactamente qué es. Tú has vivido momentos en los que te preguntas por qué tu vida parece un ciclo repetido, donde las cosas buenas nunca duran demasiado, donde cuando parece que todo va a mejorar, ocurre algo que lo destruye todo de un momento a otro. Y en lo profundo de tu ser, tú sabes que eso no es normal, que no es casualidad, que no es simple estrés ni coincidencia, porque hay un vacío que no logras llenar. Hay una tristeza que se esconde detrás de tu sonrisa. Hay pensamientos que no puedes apagar aunque lo intentes. Hay heridas que nadie más conoce pero que siguen abiertas dentro de ti, como si el tiempo no hubiera pasado. Y mientras todos los demás creen que estás bien, tú sabes que por dentro estás batallando contra algo que ni siquiera sabes cómo nombrar. Has sentido que la vida es injusta contigo, que te esfuerzas más que otros, pero los resultados no llegan de la misma manera, que das todo en tu familia y aún así parece que las mismas discusiones y los mismos problemas vuelven una y otra vez, que trabajas duro pero el dinero nunca alcanza, que haces planes y de repente algo externo siempre los rompe, que te comprometes con Dios pero al poco tiempo vuelves a sentirte frío, apagado, lejos, como si hubiera una barrera invisible que no te deja avanzar. Y lo peor es esa sensación de soledad interna, ese pensamiento que te dice que quizás Dios no te escucha, que quizás olvidó tu oración, que quizás tu vida no va a cambiar nunca. Y por eso, aunque sonríes en público, aunque aparentas fortaleza, en lo profundo te sientes cansado, herido, cargado, agotado de pelear batallas que parecen no tener fin. Y lo más duro es que tal vez nadie lo sabe, nadie lo nota, porque aprendiste a ocultar tu dolor para no preocupar a los demás. Aprendiste a decir estoy bien, cuando en realidad lo que quieres es gritar. Aprendiste a caminar con ese peso como si fuera parte de ti, como si esa fuera tu identidad, y sin darte cuenta te acostumbraste al vacío, a la ansiedad, a la sensación de que la vida es una lucha sin recompensa. Y tal vez ni siquiera lo has contado, pero hay momentos en los que quisieras salir corriendo, dejarlo todo,
empezar de cero en otro lugar, como si eso pudiera borrar el dolor que llevas dentro, y sin embargo ahí está, sigues viviendo como si cargar con ese peso fuera normal, como si fuera lo que te tocó, como si tu historia estuviera condenada a repetirse siempre de la misma manera. Pero en el fondo sabes que no debería ser así, porque hay una voz que te dice que tú fuiste creado para algo más, que no naciste para estar encadenado, que no naciste para ser víctima de ciclos repetidos, que tu vida no fue diseñada para el sufrimiento eterno ni para cargar con maldiciones que no entiendes. Y esa voz es el Espíritu Santo tocando tu corazón en este momento, confirmándote que este mensaje es para ti. Porque no importa lo que aparentas ni lo que digas, en lo profundo de tu alma tú sabes que necesitas un rompimiento, que necesitas un cambio que no puede venir de tus fuerzas humanas, que no puede darte una persona, que no puede darte un medicamento, que no puede darte un psicólogo, porque lo que llevas dentro es más profundo, más invisible, más espiritual, y la única respuesta está en Dios. Y tal vez tú mismo lo has notado, tal vez has visto cómo lo que vives hoy también lo vivieron tus padres. Quizás la enfermedad que tú cargas ya la cargó tu madre o tu abuelo. Quizás la pobreza que enfrentas ya estuvo en generaciones anteriores. Quizás las rupturas emocionales, los divorcios, los vicios, se han repetido en tu familia como un patrón que nunca se rompe. Y aunque lo llamen genética, aunque lo llamen herencia, en tu espíritu tú sabes que hay algo más, que hay una raíz invisible que está transmitiendo cadenas de generación en generación, y que por más que intentes luchar contra eso, tus fuerzas no son suficientes. Porque no es una batalla en la carne, es una batalla en el espíritu. Y aunque lo has sospechado, quizás nunca lo habías escuchado de esta manera, pero lo que te está pasando tiene un nombre y tiene una raíz. Y hoy Dios te trajo aquí para abrirte los ojos, para mostrarte que no estás loco, que no estás exagerando, que no estás inventando nada, que lo que estás viviendo es real, que sí hay algo que te ha estado deteniendo, pero que también hay un arma espiritual que puede romperlo. Un versículo que puede destruir maldiciones y abrir caminos cerrados delante de ti, porque la palabra de Dios dice que el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y si tú lo crees, lo que ha sido imposible por años puede comenzar a cambiar a partir de hoy. Y lo que quiero que entiendas ahora es que ese dolor que sientes, ese cansancio que no se va, esas puertas que no se abren y esas cadenas que no se rompen, no son producto del azar ni una simple coincidencia de la vida. Tampoco es solo una cuestión de carácter o de que así te tocó vivir. Lo que estás enfrentando tiene un origen más profundo, más oculto, más peligroso de lo que pensabas, porque detrás de todo lo que ves y de todo lo que sientes, hay un mundo espiritual que muchas veces ignoramos, un mundo real donde se libran batallas que no se ven con los ojos, pero que afectan cada aspecto de nuestra vida. Y esa guerra invisible ha estado librándose alrededor de ti desde hace mucho tiempo. El problema es que como no la reconoces, como no sabes llamarla por su nombre, has intentado enfrentarla con armas equivocadas y por eso una y otra vez te has sentido derrotado. Tú has creído que el problema es tu jefe, tu pareja, tu salud, tus finanzas, tu carácter, pero detrás de cada uno de esos frentes hay un enemigo que se esconde y que trabaja en silencio, sembrando confusión, abriendo grietas, debilitando tu fe, atando tus emociones, robándote la paz y colocando sobre ti un peso que no puedes explicar. Y mientras no lo identifiques, mientras no lo nombres, seguirá repitiéndose una y otra vez. No es casualidad que en tu familia se repitan patrones de fracaso. No es casualidad que siempre haya algo que interrumpe tu felicidad. No es casualidad que cada vez que estás a punto de avanzar, aparezca un obstáculo invisible, y tampoco es casualidad que la enfermedad se haya convertido en una sombra que acompaña tu historia, porque lo que estás viviendo tiene raíces espirituales, tiene la forma de una maldición invisible que se instaló en tu línea familiar o en tu entorno y que sigue manifestándose de diferentes maneras, una maldición que trae con ella ciclos de destrucción, puertas cerradas y cadenas que limitan tu destino. Y cuando digo maldición, no hablo de brujería únicamente. No hablo de palabras lanzadas por alguien extraño nada más. Hablo de todo aquello que el enemigo utiliza como un decreto en tu contra, aquello que se repite porque no ha sido roto por la sangre de Cristo. Hablo de heridas internas que nunca sanaste y que se convirtieron en puertas abiertas para la opresión. Hablo de palabras que aceptaste como verdades y que se clavaron en tu alma como decretos.
Hablo de pecados no confesados que todavía tienen derecho sobre áreas de tu vida. Hablo de cadenas espirituales que se transmiten en silencio, pero que gritan en tus resultados. Hablo de esa sensación constante de que siempre falta algo, de que siempre hay un muro, de que siempre hay algo que te impide llegar más lejos. Y si miras con atención, notarás que muchas de esas batallas no son solo tuyas, que también las vivieron tus padres, que también las cargaron tus abuelos, que esas enfermedades que hoy enfrentas también estuvieron en generaciones anteriores, que las adicciones, las rupturas, los fracasos se repiten como una herencia que no pediste, pero que recibiste sin darte cuenta. Y eso se llama maldición generacional, eso se llama atadura espiritual, eso se llama enemigo tomando ventaja en áreas donde nadie se levantó para romper esas cadenas. Y mientras tú no lo enfrentes, mientras tú no decidas tomar la palabra de Dios como espada, esas cadenas seguirán ahí, repitiéndose una y otra vez, hasta que alguien se atreva a pararse en la brecha y decir: basta, hasta aquí llega, en mi vida se rompe, en mi familia se cancela, y ese alguien puede ser tú si crees lo que Dios está a punto de revelarte en este mensaje. Porque quiero que entiendas esto con claridad. Tú no estás luchando solamente contra cansancio, contra ansiedad, contra estrés, ni contra síntomas físicos. Lo que está detrás es más grande, lo que está detrás es espiritual. Y mientras sigas tratando de combatirlo con tus fuerzas naturales, seguirás desgastándote. Pero si lo enfrentas con la autoridad de la palabra, si reconoces que lo que te pasa tiene nombre, si te das cuenta de que no es simple mala suerte ni casualidad, entonces habrás dado el primer paso para romperlo, porque lo que no se reconoce no se puede sanar, lo que no se nombra no se puede expulsar, lo que no se enfrenta no se puede vencer. Y hoy el Espíritu Santo te está diciendo que el dolor que sientes, el ciclo que vives, la cadena que te ata, no es un invento de tu mente, es real, es espiritual y solo se rompe en lo espiritual. Y si hasta aquí lo que escuchaste resuena contigo, si te diste cuenta de que tu dolor tiene un origen invisible, entonces entiende esto: no estás maldito para siempre, no estás condenado sin salida, porque aunque la maldición es real, también es real que Cristo vino para romperla. También es real que en la palabra hay un versículo que puede cortar esas cadenas como una espada de fuego. También es real que donde hay un diagnóstico humano de fracaso, Dios ya escribió un decreto celestial de victoria. Y ese decreto lo vamos a revelar, declarar y activar en este mismo mensaje. Porque así como el enemigo se ha levantado contra ti, así también el poder de la palabra de Dios se levanta hoy a tu favor para demostrarte que ninguna maldición es más fuerte que la sangre de Cristo, que ninguna puerta cerrada puede resistir la llave de su verdad, que ninguna cadena es más dura que el fuego del Espíritu Santo, y que si decides creer, lo que ha estado limitándote hasta hoy será destruido delante de tus ojos. Y por eso tengo que hablarte con claridad, porque si lo que acabamos de revelar es cierto y tú ya sabes en tu espíritu que lo es, también debes entender que ignorarlo, callarlo o seguir viviendo como si nada pasara tiene un precio muy alto, porque lo espiritual no desaparece por negarlo, lo espiritual no se borra por fingir que no existe. Lo espiritual no se sana con distracciones ni con la rutina. Al contrario, cuando uno decide ignorar lo que el Espíritu le está mostrando, el enemigo toma ventaja, se fortalece y las cadenas se hacen más pesadas, los ciclos se hacen más largos y el dolor se hace más profundo, porque el silencio no rompe maldiciones, el abandono no cierra puertas, la indiferencia no destruye lo que el infierno ha levantado contra ti. Y si no lo enfrentas hoy, la maldición que ya tocó tu vida seguirá tocando las generaciones que vienen detrás de ti. Porque así como la bendición se transmite, también lo hace la maldición. Y lo que tú no rompas en tu tiempo, tus hijos tendrán que pelearlo en el suyo. Por eso este no es un mensaje ligero, este no es un video más. Este es un llamado de Dios a despertar. Porque si sigues como estás, el precio será más grande de lo que imaginas. No solo para ti, sino para los que amas. Mira alrededor y verás cómo ya lo has vivido. Verás familias enteras que llevan generaciones atrapadas en la misma pobreza, en los mismos vicios, en las mismas rupturas, en los mismos dolores. Y si tú no decides detenerlo ahora, mañana tus hijos podrían heredar esas mismas cadenas, porque las maldiciones no respetan edad, no respetan inocencia, no respetan promesas humanas. La única voz que las detiene
Es la voz de Dios declarada con fe. Y si hoy no lo haces, mañana el enemigo seguirá robando lo que te pertenece, seguirá cerrando puertas, seguirá sembrando confusión, seguirá desgastándote hasta hacerte creer que tu vida no tiene sentido. ¿Sabes qué pasa cuando una persona ignora esta verdad? Que el enemigo va destruyendo su fe poco a poco, que la enfermedad del alma comienza a manifestarse en el cuerpo, que el cansancio espiritual se convierte en enfermedad física, que la tristeza se transforma en depresión, que la ansiedad se convierte en ataques que te roban la paz, que las cadenas invisibles empiezan a reflejarse en tu entorno y al final terminas creyendo que naciste para sufrir, que la felicidad es para otros, que tu vida es simplemente un error divino. Y ese es el engaño más grande, porque mientras tú aceptas la mentira, el enemigo sigue escribiendo tu historia con tinta de dolor. La Biblia lo dice claramente en Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y esa destrucción no viene de un día para otro, viene poco a poco, viene cuando dejamos que la rutina espiritual nos adormezca, cuando permitimos que el pecado se normalice, cuando dejamos que la falta de oración y de fe nos debilite. Viene cuando ignoramos la voz de Dios que nos dice, despierta. Y entonces perdemos propósito, perdemos dirección, perdemos identidad y de repente nos encontramos caminando como sombras, vivos por fuera pero muertos por dentro, llenos de cosas materiales pero vacíos en el espíritu, rodeados de gente pero solos en el alma. Y ese es el peor estado de todos, porque la persona que pierde la esperanza deja de luchar, se rinde, acepta las cadenas como si fueran parte de su vida, acepta la oscuridad como si fuera normal y termina cediendo su destino al enemigo sin pelearlo, cuando en realidad Dios ya lo había entregado en sus manos. Por eso hoy tengo que advertirte, no puedes seguir callando lo que el Espíritu te ha mostrado, no puedes seguir ignorando el dolor que llevas dentro, no puedes seguir posponiendo lo que Dios quiere hacer contigo, porque si no lo enfrentas, el precio será más alto, y no solo en tu vida, sino en la vida de tus hijos, de tu familia, de tu descendencia, porque hay batallas que no pelearon tus padres y que ahora tú estás peleando. Y si no las rompes tú, alguien después tendrá que levantarse a romperlas. Pero Dios hoy te está dando la oportunidad de ser tú, de ser la generación que dice basta, de ser el hombre o la mujer que corta la raíz de la maldición y abre caminos de bendición para los que vienen detrás. Y quiero que entiendas esto en lo profundo de tu corazón. No se trata solo de ti, se trata de tu familia, se trata de tu propósito, se trata de tu destino, se trata de todo lo que Dios soñó contigo. Porque si dejas que el enemigo siga teniendo poder sobre tu vida, el precio será el tiempo perdido, el amor desgastado, los sueños apagados, las oportunidades muertas, la paz robada. Pero si decides creer y obedecer, si decides tomar el versículo que Dios preparó para ti y hacerlo tuyo, entonces no solo serás libre tú, sino que serás un canal de libertad para los que amas. Y ese es el plan de Dios desde el principio. Y sé que todo lo que estás escuchando puede sonar demasiado fuerte, demasiado profundo, incluso demasiado doloroso de aceptar, pero quiero que entiendas que no eres el único que ha pasado por esto, que no eres la única persona que ha sentido ese peso en el alma, ese vacío en el corazón y esa sensación de cadenas invisibles, porque así como tú lo estás viviendo ahora, muchos otros también lo vivieron antes y encontraron en la palabra de Dios la llave que rompió la opresión. Y es por eso que quiero contarte la historia de Mariana, una mujer que creció en un hogar donde parecía que la tristeza era la norma. Desde niña la persiguieron las enfermedades, primero en su madre, después en su padre, después en ella misma. Y aunque los médicos daban diagnósticos y recetaban medicamentos, ninguno lograba detener el ciclo. Siempre había un nuevo dolor, una nueva recaída, una nueva visita al hospital. Y lo más duro era que mientras su cuerpo se debilitaba, también lo hacía su fe. Porque llegó un punto en el que Mariana comenzó a creer que su vida nunca podría ser diferente, que su destino era sufrir, que su historia ya estaba escrita con letras de derrota. Pero lo que ella no sabía es que todo eso no era casualidad, que estaba cargando una maldición que había entrado en su familia hacía generaciones, y que la única forma de romperla era con la palabra. Hasta que un día alguien le habló del mismo versículo que estoy a punto de revelarte en este mensaje. Y cuando Mariana lo escuchó, cuando lo declaró, cuando lo oró en fe, comenzó a sentir que algo dentro de ella se movía,
que cadenas invisibles se rompían, que puertas que siempre estuvieron cerradas de repente empezaban a abrirse. Y no fue magia, no fue sugestión, fue el poder real de Dios actuando en su vida, porque en cuestión de semanas los diagnósticos comenzaron a cambiar, las fuerzas que había perdido comenzaron a volver, y lo más importante, la fe que había estado apagada en su corazón comenzó a arder como nunca antes. Y a partir de ese día su historia fue otra, porque lo que había estado atándola por años fue destruido en un instante por la autoridad de un versículo eterno. Y no solo Mariana vivió algo así, también lo vivió Carlos, un hombre que desde joven había intentado prosperar, pero siempre se encontraba con puertas cerradas. Trabajaba duro, estudiaba, hacía todo lo posible, pero cada vez que parecía que por fin iba a lograrlo, algo extraño sucedía. Un negocio se caía, una deuda inesperada aparecía, una persona lo traicionaba, y así fue durante años, hasta que un día, cansado de tanto esfuerzo sin fruto, se dio cuenta de que había algo más detrás de su vida, de que no era normal que todo se repitiera siempre de la misma forma, y comenzó a buscar a Dios con desesperación. Fue entonces cuando escuchó una predicación que hablaba del poder de la palabra para romper maldiciones. Y aunque al principio dudó, decidió intentarlo, tomó el versículo, lo declaró en oración cada día, lo escribió en su pared, lo memorizó, lo proclamó como un decreto, y lo que ocurrió después fue tan sorprendente que ni él mismo podía creerlo, porque de repente comenzaron a abrirse oportunidades que antes nunca se abrían. Personas que lo habían rechazado empezaron a buscarlo. Puertas que habían estado cerradas durante años se destrabaron de un momento a otro. Y lo que parecía imposible se convirtió en realidad, no porque Carlos fuera más fuerte, no porque hubiera aprendido una técnica humana, sino porque se atrevió a usar la palabra de Dios como espada y como llave, y esa decisión cambió su destino. Y lo mismo que vivieron Mariana y Carlos, lo han vivido miles de personas en silencio. Personas que estaban al borde de rendirse, que habían aceptado que su vida sería siempre dolor, que habían asumido que nunca serían libres de la enfermedad, de la pobreza, de la depresión, de la ansiedad, pero que un día escucharon la verdad, un día descubrieron que no estaban condenados, que no estaban atrapados para siempre, que había un Dios vivo dispuesto a romper las cadenas si tan solo se atrevían a creer, y lo hicieron. Y al hacerlo descubrieron lo que tú mismo puedes descubrir hoy, que no existe cadena tan fuerte que no pueda ser rota por la palabra de Dios, que no existe puerta tan cerrada que no pueda abrirse con el poder del Espíritu, que no existe maldición tan antigua que no pueda ser destruida por un solo decreto celestial, porque lo que Dios dice permanece, lo que Dios decreta nadie puede cancelarlo. Y si Él dijo que sus hijos vivirán en libertad, entonces esa palabra se cumplirá en tu vida si decides creerla y tomarla hoy mismo. Y la razón por la que te compartí estas historias no es para que pienses que Mariana y Carlos fueron especiales, que Dios los eligió a ellos y a ti no. Al contrario, te las conté para que entiendas que lo mismo que ellos vivieron lo puedes vivir tú, porque Dios no hace excepción de personas, porque la promesa que Él dejó escrita no tiene nombre propio, no tiene dueño exclusivo, no está reservada para unos pocos santos intocables, sino que es para todo aquel que se atreve a creer. Y si estás escuchando esto ahora es porque Dios quiere que sepas que esa promesa también es tuya, que la restauración que otros ya vivieron también está disponible para tu vida, que el rompimiento que otros experimentaron puede ocurrir contigo hoy mismo, porque lo único que Dios necesita no son tus fuerzas, no es tu perfección, no es que tengas todo en orden. Lo único que Dios necesita es tu fe. Lo único que Él pide es que te atrevas a creer que lo que Él dijo es verdad, que tomes su palabra como un decreto sobre tu vida, que no la veas como un texto antiguo, sino como una espada viva que corta lo imposible y abre lo que estaba cerrado, porque esa es la esencia de esta promesa, que lo que estuvo maldito sea transformado en bendición, que lo que estaba muerto cobre vida, que lo que estaba destruido sea restaurado. Tienes que comprenderlo con todo tu corazón. El Dios que liberó a Israel de Egipto, el que abrió el mar rojo, el que derribó los muros de Jericó, el que resucitó a Lázaro, es el mismo que está aquí hoy hablándote por medio de este mensaje, y lo que Él hizo antes lo puede hacer otra vez. Lo que Él prometió hace siglos sigue siendo válido, porque Él no cambia, Él no olvida, Él no se cansa, Él no se retracta de sus promesas. Y si Él dijo que vino para darte vida y vida en abundancia,
Eso significa que no naciste para vivir esclavizado por el miedo, ni encadenado a la pobreza, ni derrotado por la enfermedad, ni apagado por la tristeza. Naciste para caminar en libertad, para habitar bajo su protección, para disfrutar de caminos abiertos, para ser testimonio viviente de que su poder es real. Y lo que hoy parece un muro que nunca podrás derribar, mañana puede convertirse en el altar donde darás gracias porque Dios te sacó de lo imposible, porque el mismo versículo que rompió cadenas en otros, también romperá las tuyas. No importa cuánto tiempo llevas cargando lo mismo, no importa si ya pasaron años, no importa si ya agotaste todos los recursos humanos, porque cuando llega el momento de Dios, las cosas cambian en un instante, y este mensaje es la señal de que ese momento ha llegado, porque no escucharías esto si no fuera tu tiempo, no estarías aquí si no fuera parte del plan, no estarías recibiendo estas palabras si Dios no estuviera listo para moverse en tu vida. Y lo que Él quiere que sepas ahora es que el dolor que has vivido no será eterno, que la cadena que te ató no será para siempre, que la maldición que limitó a tu familia no será tu herencia, porque su promesa es restauración, porque su promesa es libertad, porque su promesa es vida, y todo eso se activa con fe, con decisión, con entrega, porque así como las maldiciones pasan de generación en generación, también lo hace la bendición. Y lo que Dios quiere hoy es levantar una nueva línea contigo, cortar lo que estaba mal y abrir un camino nuevo delante de ti, para que seas tú quien herede libertad a los que vienen después, para que seas tú quien cambie la historia de tu casa, para que seas tú quien pueda mirar atrás y decir con lágrimas en los ojos: Dios rompió las cadenas, Dios abrió los caminos, Dios cumplió su promesa. Y si te preguntas cómo puedes estar seguro de que esto es para ti, la respuesta está en el simple hecho de que lo estás escuchando, porque no todo el mundo está aquí, no todos recibieron esta palabra, no todos sintieron el llamado, pero tú sí, y eso es la confirmación de que Dios te eligió, de que tu tiempo llegó, de que este es tu momento, y aunque todavía no veas el resultado con tus ojos, en el mundo espiritual ya algo comenzó a moverse, ya el enemigo está retrocediendo, ya las cadenas empiezan a aflojarse, porque cuando Dios habla nada queda igual, y ahora mismo Él está diciendo sobre tu vida que las maldiciones se rompen, que los caminos se abren, que lo que estuvo bloqueado empieza a fluir y que lo que el enemigo planeó para tu destrucción se convertirá en el escenario de tu testimonio. Y si hasta aquí has sentido que Dios te estaba hablando, si reconoces que lo que has cargado por años no es casualidad y que la restauración es real y está disponible para ti, ahora necesitas entender cómo activar esa promesa. Porque la palabra de Dios no funciona como un amuleto que basta con tener guardado en una repisa. No es un texto decorativo que se cuelga en la pared esperando que haga efecto por sí mismo. La palabra es viva y eficaz, pero se activa cuando tú decides habitar en ella, creerla, proclamarla y caminar bajo su verdad. Por eso quiero mostrarte cómo puedes hacer que ese versículo del que estamos hablando no sea solo una frase leída, sino un decreto que se cumple en tu vida. Y el primer paso es reconocer con humildad que tus fuerzas no son suficientes, que la lucha que enfrentas no es carnal, que los recursos humanos no bastan para romper cadenas espirituales. Y por eso debes decidir de una vez por todas entregarle a Dios el control completo de tu vida, no a medias, no solo los domingos, no solo cuando estás desesperado, sino cada día. Porque Jesús lo dijo en Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esa abundancia no llegará mientras sigas peleando solo. Llegará cuando reconozcas que sin su presencia no puedes avanzar y que solo Él tiene el poder de cortar lo que te ata. El segundo paso es habitar bajo la sombra del Altísimo. Y esto no se trata de religión, se trata de relación. Porque el Salmo 91 dice claramente: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la palabra clave aquí no es visitar, no es acercarse de vez en cuando, es habitar, es vivir en su presencia todos los días, es despertar con oración, es caminar con la Biblia como espada, es declarar en voz alta sus promesas sobre tu vida, es decidir que tu casa será un altar y no un campo de batalla, porque cuando tú habitas en Dios, las maldiciones no pueden tener dominio. Cuando tú habitas en Dios, los caminos cerrados comienzan a abrirse, porque la atmósfera de tu vida cambia, porque donde hay luz, la oscuridad no puede permanecer, porque donde hay cobertura celestial, el enemigo pierde derecho legal.
Y no me malinterpretes. Esto no significa que no vendrán ataques, significa que aunque vengan no prosperarán. Porque Isaías 54:17 lo dice con poder: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y eso es un decreto celestial que no depende de tus fuerzas, depende de tu decisión de habitar en él. El tercer paso es proclamar la palabra con tu boca, porque Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y escudriña los pensamientos y las intenciones del corazón, lo que significa que cuando tú declaras la palabra en voz alta, cuando proclamas ese versículo sobre tu vida, cuando lo repites como una verdad eterna, no estás recitando poesía, estás empuñando un arma espiritual que corta cadenas, que derriba muros, que abre caminos, y eso es lo que cambia tu atmósfera. Por eso quiero que entiendas que no basta con escuchar este mensaje, tienes que orar con él, tienes que escribirlo, tienes que proclamarlo, porque la fe viene por el oír. Y cuando tu alma oye la palabra de Dios repetida en tu boca, la fe comienza a levantarse, el miedo comienza a huir, las maldiciones comienzan a quebrarse y el Espíritu Santo se mueve en tu vida con poder. Y si haces estos tres pasos, si decides rendirte a Dios por completo, si eliges habitar en su presencia todos los días y si proclamas con tu boca el versículo que vamos a revelar juntos, entonces comenzarás a experimentar que lo imposible se vuelve posible, que lo que estaba cerrado comienza a abrirse, que lo que estaba atado empieza a soltarse, porque Dios no miente, porque su palabra nunca vuelve vacía, porque lo que Él prometió se cumple. Y si Él dijo que vino a darte vida abundante, entonces esa vida abundante será tu herencia, y no habrá maldición, ni enfermedad, ni espíritu de ruina, ni opresión que pueda detener lo que Él ya decretó sobre ti. Y ahora que ya entiendes que lo que enfrentas no es casualidad, que ya reconociste que lo que pesa en tu vida tiene una raíz espiritual y que existe una promesa de restauración que se activa con fe, este es el momento más importante de todo este mensaje, porque no basta con saberlo, no basta con comprenderlo, no basta con emocionarse al escucharlo. Lo que verdaderamente rompe las cadenas es la decisión de ponerlo en práctica. Y por eso quiero que ahí donde estás, sin importar si te encuentras en tu cuarto, en tu sala, en tu trabajo o incluso escuchando esto con audífonos mientras caminas, cierres los ojos si puedes, respires profundo y repitas conmigo estas palabras, porque lo que vas a declarar no son frases humanas, son decretos celestiales, son palabras que el cielo respalda y que el infierno teme. Y si las dices con fe, algo va a comenzar a cambiar dentro de ti desde este mismo momento, porque el poder no está en la elocuencia, está en la autoridad de la palabra. Y hoy esa autoridad va a entrar en tu vida. Señor Jesús, hoy me presento delante de ti con mi corazón abierto, reconociendo que he intentado luchar con mis propias fuerzas y he fracasado, reconociendo que he cargado dolores que no puedo explicar, reconociendo que he vivido ciclos de derrota, de enfermedad, de ruina y de tristeza que se han repetido una y otra vez, y acepto que yo no puedo romperlos por mí mismo, pero también reconozco que tú sí puedes, que tu palabra tiene poder, que tu sangre derramada en la cruz tiene autoridad sobre toda maldición, y que si tú dijiste que viniste a darme vida en abundancia, entonces hoy lo creo y lo recibo. Hoy me levanto en tu nombre para cancelar toda obra del enemigo, para romper toda cadena que ha limitado mi vida y para declarar que ninguna maldición heredada, pronunciada o aceptada seguirá teniendo poder sobre mí, porque yo soy tu hijo, yo soy tu hija, yo soy propiedad tuya y el enemigo no tiene derecho legal sobre mi vida. Padre amado, te entrego cada área donde me he sentido atado. Te entrego mi cuerpo con cada enfermedad que ha querido detenerme. Te entrego mi mente con cada pensamiento de derrota. Te entrego mis emociones con cada tristeza y cada ansiedad. Te entrego mis finanzas con cada ruina y cada puerta cerrada. Te entrego mi familia con cada patrón repetido que no quiero heredar más. Y los pongo en tus manos para que tú limpies, para que tú restaures, para que tú sanes, para que tú liberes. Porque tu palabra dice en Isaías 54:17 que ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y yo lo creo. Y tu palabra dice en Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo lo declaro sobre mí, sobre mi casa, sobre mis hijos, sobre todo lo que soy y todo lo que tengo.
porque hoy decido habitar en ti, hoy decido cubrirme bajo tus alas, hoy decido hacer de ti mi refugio, y en tu refugio ninguna maldición puede tocarme, ningún plan del enemigo puede prosperar, ninguna enfermedad puede destruirme. Señor, hoy activo tu palabra sobre mi vida, hoy me levanto como hijo de la promesa. Hoy tomo la espada del Espíritu, que es tu palabra, y declaro que lo que estuvo cerrado se abre, que lo que estuvo muerto cobra vida, que lo que estuvo destruido es restaurado, que lo que estuvo maldito es transformado en bendición, porque tu palabra dice en Hebreos 4:12 que ella es viva y eficaz. Y hoy la declaro viva y eficaz en mi boca, en mi corazón, en mi casa, en mi historia, y no saldrá de mí en vano, sino que cumplirá el propósito para el cual fue enviada. Padre, perdona mis pecados, lava mi vida con tu sangre, limpia mis errores, rompe con tu poder todo pacto consciente o inconsciente que me haya atado al pasado, destruye todo decreto del enemigo y establece en mí un pacto nuevo y eterno, un pacto de libertad, de sanidad y de abundancia. Espíritu Santo, entra en lo más profundo de mí, revela lo que mis ojos no pueden ver, corta lo que mis manos no pueden tocar, sana lo que ningún médico ha podido sanar, restaura lo que yo ya daba por perdido y lléname de tu presencia hasta que no quede lugar para la oscuridad. Yo creo que desde este mismo momento cadenas invisibles caen al suelo. Yo creo que desde este mismo momento puertas cerradas comienzan a abrirse. Yo creo que desde este mismo momento la maldición pierde poder y la bendición se activa en mí. Yo creo que desde este mismo momento la vida de Cristo fluye en mi ser. Y por eso declaro en voz alta, en fe y con convicción, que soy libre, que soy sano, que soy restaurado, que soy heredero de las promesas eternas, y que a partir de hoy mi historia ya no será marcada por dolor, sino por victoria. Ya no será marcada por maldición, sino por bendición. Ya no será marcada por cadenas, sino por libertad. Amado Padre, recibe esta oración como un acto de fe, como un grito de mi corazón que confía en ti más que en todo lo demás. Y sé que mientras mis labios lo declaran, el cielo lo respalda, el infierno retrocede y tu espíritu se derrama, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Y así como has hecho milagros en otros, lo haces conmigo ahora. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y ahora que has orado conmigo y que tus labios han declarado palabras que el cielo ha escuchado y que el infierno ha temido, quiero que entiendas algo más profundo todavía. Porque este momento no termina solo con una oración. Este es apenas el inicio de un proceso donde Dios quiere sellar lo que ha comenzado a hacer en tu vida. Y una de las formas más poderosas de sellar lo que acabas de declarar es confesarlo públicamente. No necesariamente en una plaza ni en una iglesia llena de gente, sino aquí mismo, en este altar digital que Dios está usando para llegar a ti. Porque cada comentario que dejas no es un simple texto, no es un adorno en un video, es una confesión de fe escrita que queda registrada no solo en esta plataforma, sino en el cielo. Porque la palabra dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y cuando tú escribes lo que acabas de declarar, cuando lo compartes con otros, no lo haces para que alguien más lo apruebe, lo haces para que el mundo espiritual lo lea y lo reconozca, lo haces para que la fe se fortalezca y para que la maldición no pueda regresar con la misma fuerza, porque ya fue expuesta, ya fue confesada, ya fue entregada a Dios. Por eso quiero invitarte con todo mi corazón a que dejes un comentario ahora mismo. No lo pospongas, no lo ignores. Porque ese acto sencillo tiene un peso espiritual más grande de lo que imaginas. Y no importa si nunca has comentado en un video, no importa si no sabes qué escribir, basta con que pongas una palabra de fe, basta con que escribas amén, basta con que declares yo creo, basta con que pongas el nombre de esa persona que quieres que sea libre, basta con que escribas la cadena que quieres que se rompa, porque ese simple gesto será un acto de fe que abre la puerta a lo sobrenatural. Y no estás escribiendo solo, no estás compartiendo tu carga en el vacío. Lo estás haciendo en medio de una comunidad de fe que está aquí para cubrirte, para orar por ti, para interceder junto contigo. Porque este canal no es solo un video que escuchas en soledad. Este canal es un altar donde miles de personas se reúnen a la distancia, pero en un mismo espíritu. Y cuando muchos claman juntos, el cielo se mueve con poder. Así que quiero pedirte que ahora mismo escribas tu oración.
tu testimonio, tu petición, lo que sientes en este momento. No importa si es largo o corto, no importa si lo escribes con lágrimas en los ojos o con manos temblorosas. Lo importante es que lo hagas con fe, porque ese comentario será como una piedra levantada como memorial, será como un recordatorio para ti mismo de que en este día, en este momento, decidiste creer, y cada vez que regreses podrás verlo y recordar que no fue en vano, que aquí comenzó algo nuevo en tu vida. Y también quiero que sepas que al escribirlo, no solo estás confesando, también estás sembrando esperanza en otros, porque habrá alguien que leerá tu comentario y se sentirá acompañado. Habrá alguien que verá tus palabras y encontrará valor para escribir las suyas. Habrá alguien que se sentía solo y descubrirá que no es el único en la batalla, y de esa manera tu comentario se convierte en oración, en intercesión, en aliento para alguien más. Y esa es la verdadera comunidad del Espíritu, no edificios de piedra, sino corazones conectados en fe, luchando juntos, creyendo juntos, proclamando juntos que Dios sigue teniendo el control. Y si sientes vergüenza, si piensas que no tiene sentido, recuerda que Jesús dijo que a cualquiera que le confesara delante de los hombres, Él también lo confesaría delante de su Padre y de los ángeles en el cielo. Y cuando tú dejas tu fe escrita en un comentario, aunque sea solo una palabra, aunque sea un amén, estás confesando a Cristo en público, y esa confesión abre puertas, activa promesas, desarma al enemigo, porque lo que se escribe en fe no se borra fácilmente, queda como un testimonio eterno de que tú decidiste creer, de que tú rompiste el silencio, de que tú le diste a Dios un espacio para obrar. Y ahora que has confesado tu fe, que has escrito tu oración, que has levantado tu voz en medio de una comunidad que también está clamando, quiero dejarte con un desafío que no puedes tomar a la ligera, porque este no es un mensaje para escuchar y olvidar, no es una emoción pasajera que se desvanece mañana. Este es un punto de quiebre en tu vida, y lo que hagas a partir de ahora determinará si esta palabra se convierte en un recuerdo bonito o en un testimonio real de transformación. Porque Dios no te trajo hasta aquí para que sientas algo y sigas igual. Dios te trajo hasta aquí porque quiere que decidas levantarte, que decidas caminar diferente, que decidas creer en serio. Y esa decisión requiere valentía, requiere firmeza, requiere convicción, porque el enemigo va a intentar hacerte dudar, va a querer que pienses que lo que sentiste fue solo emoción, va a susurrarte que mañana todo seguirá igual, va a intentar devolverte al mismo ciclo de siempre. Pero aquí está el desafío: no vuelvas atrás, no aceptes lo mismo, no te conformes con las cadenas que ya empezaron a romperse, porque si llegaste hasta aquí es porque Dios ya encendió un fuego en ti, y ahora depende de ti mantenerlo ardiendo con oración, con fe, con la palabra en tu boca cada día. Quiero desafiarte a que no dejes que este sea un momento aislado. Quiero desafiarte a que hagas de esta palabra tu estilo de vida, a que declares cada mañana el versículo que rompe maldiciones, a que cubras tu casa con la oración, a que cuando la duda aparezca respondas con la verdad de la Escritura, porque recuerda que la palabra no es adorno, es espada. Y un soldado no guarda su espada en un cajón, un soldado la lleva en la mano siempre lista. Y tú eres un soldado de Cristo, tú has sido llamado a pelear la buena batalla de la fe, tú has sido escogido para demostrar que el poder de Dios es más fuerte que cualquier maldición. Y eso significa que no puedes vivir como antes, que no puedes seguir caminando en tibieza, que no puedes seguir creyendo a medias. Este es el tiempo de tomar una postura firme. Este es el tiempo de decir con todo tu corazón: yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es el tiempo de dejar de huir y comenzar a avanzar con autoridad. Y si piensas que es difícil, recuerda que no estás solo. Recuerda que el mismo Espíritu Santo que te trajo hasta aquí va a acompañarte todos los días. Recuerda que Jesús prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Recuerda que la nube de testigos que venció antes que tú está observando cómo decides hoy. Recuerda que lo que parecía imposible ya comenzó a moverse mientras orabas. Recuerda que las cadenas ya comenzaron a romperse. Recuerda que las puertas ya comenzaron a abrirse. Y ahora lo único que falta es que no sueltes la fe, que no te dejes engañar por lo que ves, porque los cambios verdaderos comienzan en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y aunque todavía no lo notes, algo ya cambió en el mundo espiritual desde el momento en que abriste tu boca y dijiste: creo. Por eso hoy te desafío
a que no vuelvas a vivir como si nada hubiera pasado, porque algo sí pasó, algo eterno, algo profundo, algo que marcó tu vida para siempre. Y ahora la decisión es tuya. O sigues con la rutina y permites que el enemigo robe lo que Dios sembró, o decides proteger esta semilla y verla crecer hasta convertirse en fruto abundante. Y ese fruto será tu testimonio, será tu restauración, será tu sanidad, será tu libertad, será la bendición de tu familia y la evidencia de que Dios es real. Así que levántate con valentía, porque la promesa ya es tuya, la espada ya está en tu mano, la maldición ya fue rota, y ahora el cielo está esperando que camines como alguien que lo cree, que actúes como alguien que lo recibió, que vivas como alguien que sabe que el poder de Dios está dentro de ti. Y todo lo que has escuchado hasta aquí no es un cierre, no es un punto final. Es apenas el inicio de un camino que Dios comenzó a trazar contigo desde el momento en que diste play a este mensaje. Porque aunque tu corazón ya ha sentido el impacto, aunque tu espíritu ya ha experimentado el toque del Espíritu Santo, todavía hay mucho más que el Señor quiere revelarte. Todavía hay secretos escondidos en su palabra que están esperando ser descubiertos por ti. Todavía hay promesas que están escritas y que aún no has activado. Todavía hay puertas que están cerradas y que se abrirán en el momento perfecto, porque este mensaje no vino para darte una solución temporal. Vino para invitarte a caminar en una vida nueva. Vino para que despiertes y te mantengas despierto. Vino para que entiendas que lo que comenzó hoy no puede detenerse mañana, porque si Dios ya habló, su voz no se apaga, su plan no se detiene, su promesa no caduca. Y por eso quiero dejar en tu corazón una convicción firme. Lo que has recibido ahora es una chispa, pero si decides cuidarla, esa chispa se convertirá en un fuego que nada ni nadie podrá apagar. Un fuego que arderá en tu casa, en tu familia, en tu futuro. Un fuego que será testimonio de que Dios sigue obrando en medio de su pueblo. Y quiero que lo veas con claridad, porque aunque ahora sientas paz, aunque ahora sientas fe, aunque ahora percibas que algo cambió, el enemigo intentará susurrar que esto no es real, intentará sembrar duda, intentará levantarte viejos recuerdos, intentará hacerte creer que volverás a lo mismo, pero ahí es donde debes recordar que lo que Dios comenzó no lo abandona a medias. Ahí es donde debes recordar que lo que Él prometió no lo olvida. Ahí es donde debes recordar que lo que Él sembró en tu vida germinará, aunque las circunstancias quieran ahogarlo, porque este no es un video más, este es un altar, y todo lo que se ha declarado aquí tiene un peso eterno. Y si hoy escribiste un comentario, si hoy levantaste tu oración, si hoy declaraste tu fe, vuelve a leerlo cada vez que dudes, vuelve a recordarlo cada vez que el temor intente regresar, porque lo que declaraste hoy será tu ancla en medio de la tormenta, será la prueba de que un día como este decidiste creer y Dios respondió. Y aunque en este mensaje ya hemos visto el inicio de la promesa, todavía hay un camino más profundo que recorrer. Todavía hay verdades en el mismo versículo que quiero revelarte. Todavía hay armas espirituales que debes aprender a usar, porque Dios no solo quiere romper la maldición, quiere enseñarte a vivir en libertad. Quiere enseñarte a habitar bajo su cobertura de manera constante. Quiere enseñarte a heredar bendición y no ruina a tus hijos. Quiere mostrarte cómo caminar cada día sin volver a ser presa de los mismos ciclos. Porque esta no es una batalla de un solo día. Esta es una guerra donde cada día se avanza con oración, con proclamación, con fe activa. Y lo que viene en la segunda parte será una revelación aún más profunda para que no solo recibas liberación, sino que aprendas a mantenerla, porque de nada sirve ser libre hoy si mañana vuelves a caer en lo mismo. Y por eso el Espíritu me mueve a dejarte en expectativa, a que no cierres tu corazón, a que te mantengas conectado, porque lo que Dios comenzó en este video lo va a seguir desarrollando en los que vienen, porque su plan es perfecto y no deja nada incompleto. Y mientras esperas esa continuación, quiero desafiarte a que selles este momento con una declaración escrita de fe. No lo hagas para mí, hazlo para ti y para el cielo. Escribe en los comentarios, yo creo que las cadenas se rompieron, o escribe, hoy comienza mi libertad, o escribe con tus propias palabras lo que sientes, pero escríbelo, porque esa será tu señal, esa será tu marca, esa será tu declaración pública de que este día fue diferente. Y cada vez que lo leas, recordarás que aquí comenzó algo que nadie podrá detener. Y recuerda esto en lo profundo de tu ser. Lo que hoy fue oración,
mañana será testimonio. Lo que hoy fueron lágrimas, mañana será risa. Lo que hoy fue dolor, mañana será propósito. Y lo que hoy parece un inicio pequeño, mañana será una gran cosecha. Así que no te desconectes, no lo sueltes, no vuelvas atrás, porque Dios no ha terminado, apenas está comenzando, y lo que viene será aún más grande, aún más profundo, aún más glorioso. Y lo que quiero que entiendas con toda claridad es que este no es el final de nada, es apenas la puerta que se abre hacia una revelación aún más profunda, porque si bien ya has sentido en tu espíritu que Dios comenzó a moverse, que algo invisible empezó a romperse, y que tu corazón no es el mismo que cuando comenzaste a escuchar estas palabras, el Señor todavía tiene más para ti. Todavía quiere conducirte paso a paso hacia la verdad completa de ese versículo que tiene poder para destruir maldiciones y abrir caminos cerrados. Porque hasta ahora lo que has recibido ha sido el despertar, la sacudida, el llamado urgente a que reconozcas lo que por años estuvo oculto. Pero en el corazón de Dios no está solo mostrarte el problema, está guiarte hacia la raíz y entregarte la llave que corta de raíz todo lo que el enemigo quiso sembrar en tu vida. Y por eso no puedes quedarte aquí como si ya hubieras llegado a la meta, porque esto es apenas el inicio de un proceso en el que Dios quiere levantarte, entrenarte y armarte espiritualmente para que no vuelvas a vivir atado, para que no vuelvas a repetir ciclos, para que no vuelvas a ser víctima de lo mismo que destruyó a generaciones antes de ti, porque tú fuiste elegido para ser diferente. Tú fuiste escogido para ser el que rompe la cadena, el que cambia la historia, el que se levanta como testimonio vivo de que Dios sigue rompiendo maldiciones y sigue abriendo caminos imposibles. Y aquí es donde quiero que prepares tu corazón, porque lo que viene a continuación en la segunda parte de este mensaje no será una repetición de lo mismo, será una revelación específica palabra por palabra del versículo que se convertirá en tu arma diaria. Porque no basta con saber que existe, no basta con haber escuchado que tiene poder, necesitas aprender a habitar en él, a proclamarlo con tu boca, a orarlo con autoridad, a usarlo como espada en cada batalla. Y eso es lo que Dios quiere mostrarte después de este punto. Por eso no tomes a la ligera lo que has recibido. No cierres este capítulo pensando que ya está todo hecho, porque lo que hoy comenzó necesita ser afirmado mañana. Lo que hoy sentiste necesita ser sostenido con práctica. Lo que hoy despertó necesita ser alimentado con fuego. Y para eso es que vendrá la siguiente parte, para enseñarte cómo no solo vivir un momento de liberación, sino cómo mantener la libertad, cómo proteger tu casa, cómo blindar a tu familia, cómo hacer de ese versículo no un recuerdo lejano, sino un escudo constante que acompañe cada paso de tu vida. Y mientras llega esa segunda parte, quiero que no te vayas vacío, quiero que selles este momento con un acto de fe, porque lo que declaras hoy será la semilla que mañana se convertirá en fruto. Y quiero que lo escribas con tus propias palabras en los comentarios. Estoy listo para aprender a usar la palabra como espada. O quiero que Dios me enseñe a habitar en su promesa. O simplemente, Señor, enséñame a vivir bajo tu cobertura. Porque esas palabras no son un trámite. Son la evidencia de que tu corazón está abierto. Son la llave que te prepara para lo que Dios mostrará más adelante. Y cada vez que lo leas recordarás que no fue en vano, que este día marcó un antes y un después en tu vida. Y así como hoy diste un paso escribiendo, mañana darás otro proclamando, pasado darás otro caminando en fe. Y cuando mires atrás descubrirás que no era un video cualquiera, que no era un momento aislado, que fue el día en que comenzó tu proceso de libertad. Y ese proceso no se detendrá, porque el Dios que empezó la buena obra en ti la perfeccionará hasta el día de Cristo. Y si hasta aquí ya sentiste que Dios habló directamente a tu vida, ahora quiero que entiendas que todo lo anterior fue la preparación, fue la introducción necesaria para que tu corazón estuviera listo, porque lo que viene ahora es la revelación misma del versículo que tiene el poder de destruir maldiciones y abrir caminos cerrados. Y no te hablo de un versículo cualquiera, no te hablo de una frase que suene bonita para compartir en redes sociales. Te hablo de una palabra eterna que ha resistido siglos de oscuridad, que ha liberado a personas en lo secreto, que ha sido proclamada por generaciones y que todavía hoy sigue teniendo el mismo poder que el día en que fue inspirada por el Espíritu Santo. Y esa palabra está en Gálatas 3:13, donde dice con autoridad absoluta: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición,
porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero. Y si de verdad dejas que esta verdad entre en ti, si la proclamas no solo con tu boca, sino con tu fe, entenderás que no existe maldición que pueda seguir vigente sobre tu vida, porque Cristo ya se hizo maldición en tu lugar, ya cargó con ese peso, ya se colgó en la cruz para cancelar todo decreto en tu contra, ya escribió con su sangre el acta de tu libertad, y al hacerlo, dejó sin autoridad a cualquier cadena que quiera repetirse en tu vida. Mira lo que esto significa en lo profundo de tu historia, porque mientras tú pensabas que estabas condenado a repetir lo mismo que tus padres, mientras creías que estabas atrapado en un ciclo que no se podía romper, mientras el enemigo te hacía pensar que tus errores eran demasiado grandes, que tus pecados eran demasiado sucios, que tu pasado era demasiado pesado, Cristo ya había tomado ese peso sobre sí. Cristo ya había decidido llevar esa maldición sobre su cuerpo clavado en la cruz. Cristo ya había pagado con su propia sangre lo que tú no podías pagar, y lo hizo para que hoy puedas declarar con toda autoridad que ninguna maldición tiene derecho sobre ti, porque alguien más ya la cargó, porque alguien más ya la destruyó, porque alguien más ya canceló la deuda, y ese alguien es el Hijo de Dios, el único que pudo hacerlo y que lo hizo por amor a ti. Y si de verdad lo crees, si de verdad lo recibes, si de verdad te atreves a proclamarlo, entonces hoy mismo puedes experimentar que lo que antes parecía imposible se vuelve posible, porque ya no estás peleando con tus fuerzas, estás peleando con una verdad eterna que dice que la maldición fue destruida en la cruz. Y no quiero que pases por alto ni una palabra de este versículo, porque cada una de ellas está cargada de poder. Dice que Cristo nos redimió, y redimir significa rescatar, significa pagar el precio por alguien que estaba esclavo, significa comprar tu libertad cuando tú no tenías con qué hacerlo, y eso es lo que Él hizo contigo. Te compró con su sangre, pagó el precio que no podías pagar, rompió la cadena que no podías romper, y lo hizo para que nunca más vivas como esclavo, para que nunca más aceptes la mentira del enemigo, para que nunca más te resignes a repetir patrones de dolor, porque ya no eres esclavo de maldición, eres hijo de bendición. Y aunque el enemigo quiera recordarte tu pasado, tú puedes recordarle su derrota en la cruz. Y luego dice que, hecho por nosotros maldición, lo que significa que todo lo que estaba en tu contra cayó sobre él. Todo lo que debía destruirte fue cargado en su cuerpo. Toda maldición generacional, toda palabra de ruina, toda enfermedad heredada, toda cadena invisible, todo decreto de fracaso fue depositado en el madero. Y cuando su sangre fue derramada, esa maldición perdió poder sobre ti, quedó clavada en la cruz, quedó rota para siempre, porque la sangre de Cristo habla más fuerte que cualquier maldición. Y finalmente dice: maldito todo el que es colgado en un madero. Y esa frase que parece tan dura es la que se convierte en tu victoria. Porque mientras el mundo veía derrota en la cruz, mientras parecía que Cristo había perdido, en realidad lo que estaba ocurriendo era tu liberación, porque Él tomó el lugar que te correspondía, Él ocupó tu sitio, Él llevó la vergüenza que era tuya, Él cargó la maldición que debía caer sobre ti. Y al hacerlo transformó ese madero de maldición en un árbol de vida, porque de su muerte brotó tu libertad, de su dolor brotó tu sanidad, de su derrota aparente brotó tu victoria eterna. Y ahora, cada vez que el enemigo intente recordarte lo que llevas, cada vez que la cadena quiera apretarte de nuevo, cada vez que la puerta cerrada parezca imposible, puedes levantar tu voz y declarar con autoridad: Cristo me redimió de la maldición. Y esa declaración no es un deseo, es una verdad, es un decreto que el cielo respalda y que el infierno no puede resistir. Es el versículo que destruye maldiciones, es la llave que abre caminos, es la espada que corta la oscuridad. Cuando enfrentes enfermedad en tu cuerpo, cuando el dolor aparezca de la nada, cuando el diagnóstico del médico te quiera robar la esperanza, ahí mismo levanta tu voz y di con convicción: Cristo me redimió de la maldición, hecho por mi maldición. Y entiende lo que estás diciendo. Estás proclamando que la enfermedad ya fue cargada en la cruz, que lo que ahora quiere destruirte ya fue destruido por Él. Y aunque tus ojos vean síntomas, tu fe ve la victoria. Porque Isaías 53:5 lo confirma cuando dice que por sus llagas fuimos nosotros curados. Y cada vez que lo proclamas en fe, la atmósfera espiritual cambia.
porque la palabra no regresa vacía, porque la palabra corta lo que está contaminando tu vida. Cuando veas ruina en tus finanzas, cuando el dinero nunca alcance, cuando trabajes sin fruto, cuando todo parezca un ciclo repetido de deudas, de pérdidas y de frustración, recuerda que esa es una de las maldiciones que Cristo ya cargó por ti. Porque la maldición de la pobreza no tiene derecho sobre alguien que fue comprado con sangre. Y en ese momento proclama otra vez: Cristo me redimió de la maldición. Y al hacerlo estarás abriendo puertas en lo invisible. Estarás cancelando decretos de ruina. Estarás activando promesas de provisión. Porque Filipenses 4:19 dice que mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y esa palabra es real, esa palabra no es poesía, esa palabra es un contrato espiritual que se activa con tu fe. Cuando la opresión emocional te persiga, cuando sientas tristeza sin causa, cuando la ansiedad se convierta en una sombra que no te deja dormir, cuando tu mente sea un campo de batalla lleno de pensamientos oscuros, proclama de nuevo el mismo versículo: Cristo me redimió de la maldición. Y entiende que lo que estás declarando es que la depresión no tiene derecho legal sobre ti, que la ansiedad no puede gobernarte, que el insomnio no tiene autoridad, porque todo lo que oprime tu alma fue puesto sobre él. Y su paz es tu herencia, su gozo es tu fuerza, su espíritu es tu compañía constante. Y cada vez que lo repites, tu alma escucha, tu espíritu se fortalece y la oscuridad retrocede. Y cuando mires a tu familia y veas patrones repetidos, cuando notes que los mismos errores, las mismas enfermedades, las mismas rupturas han tocado a tus padres, a tus abuelos y ahora intentan tocarte a ti, no aceptes que eso es normal, no te resignes. Proclama con voz firme: Cristo me redimió de la maldición, porque ahí estás cortando la raíz. Ahí estás declarando que la herencia maldita termina contigo, que en tu línea comienza algo nuevo, que tus hijos heredarán bendición y no maldición, que tus generaciones no repetirán tu dolor, sino que caminarán en libertad, porque la sangre de Cristo no solo limpia tu presente, limpia tu pasado y asegura tu futuro. Por eso quiero que entiendas que este versículo no es solo para escucharlo una vez, es para escribirlo en tu corazón, es para memorizarlo, es para declararlo cada mañana al despertar, es para proclamarlo en medio de la batalla, es para enseñárselo a tus hijos, es para orarlo en familia, es para ponerlo en tu casa como un estandarte, porque cada vez que lo usas estás levantando un muro, cada vez que lo proclamas estás blandiendo una espada, cada vez que lo repites estás encendiendo una luz en la oscuridad. Y así es como se destruyen las maldiciones, así es como se abren caminos, así es como se transforma una vida.